Saludamos una vez más a la gran orquesta internacional, embajadores del folclor Haces de Guayucachi. Cuando gusten, maestros.
Ahora sí puedes tomar, Santito. Hola, Magda Llamas, Ángel Velázquez. Alejandro Hila, Juan José Sánchez. Aquí estamos con los internacionales Haces de Guayucachi de Javier Uncibay Bello en una tradicional fiesta de Santiago. Se van armando la ruma de cerveza. Saludos, y saludos. Se viene la invitación de parte del doctor Dionisio. Ahí está la cerveza Poma. que van a consumir en una hora. Hola amigos, a todos. Aquí estamos en Huancayo, en Cajas Chico. Esta es la vestimenta del Santiago, la vestimenta típica. Aquí van a realizar su invitación. Ahí está pura cerveza. Saludos amigos. Fabiola Balín Chamorro, José Flores Solano, Eduardo de Un llamado, por favor, al arquitecto Alfredo Cotera y a la señora Consuelo Álvarez, acercarse, por favor, a la ruma de cerveza. Otra orquesta más. Del doctor Dionisio Poma. Esta es una festividad típica de aquí del Valle del Mantaro, en Perú. En el mes de agosto se celebra, fines de julio y todo el mes de agosto. Es la fiesta más alegre. Ahí están más invitaciones de cerveza. Esta es la vestimenta típica. Voy a dar recompensa. ¿Quién lo encuentra, por favor? Una cerveza. Ahí está más. Ahí está viniendo más cerveza para que brinden. Saludos, saludos. ¿De qué parte del Perú nos ven o del extranjero? ¿De Ahora qué país? Sí, vamos a recepcionar estas 10 cajas de cerveza. Y van a recepcionar la invitación de 10 cajas. El señor Dionisio Poma, que tiene unas palabras para nuestro amigo, el arquitecto Alfredo Cotera. Señor Dionisio Poma, muy buenas tardes. Buenas tardes, amable concurrencia, Alfredo, señora Consuelo. Para mí es un honor estar en esta grandiosa fiesta de Santiago. Carlos Castellanos, saludos para todos nuestros hermanos de Venezuela. Y restituirle muchas cosas a tu personalidad, Alfredo, a tu personalidad, señora Consuelo, es que quiero invitarles esta. Y en un momento sigue el baile, nos están recepcionando las invitaciones, que es una tradición. Así como ellos invitan en su fiesta, igual asisten y hacen la misma invitación, o más de repente. No quiero decir más nada porque tú eres uno de los ahí hay más o menos unos 280 dólares costará toda esas cajas de cerveza. Gracias, doctor Dionisio Poma, por las 10 cajas de cerveza para el arquitecto Alfredo Cotera y para Consuelo Álvarez. Gracias.
es la vestimenta típica de Valle del Mantaro, Jostán, que son bordados con hilos. Ahí el 90 o 100% de las asistentes se ponen eso. No, el 99%. Algunas vienen de Y ya Rococo. contamos con la presencia del ingeniero Carlos Ramos. Ingeniero, buenas Y noches. sí, otra invitación de 10 cajas de cerveza más. Como les comento, está valorizado más o menos $280. Son invitaciones como obsequios a los dueños de, de la fiesta, a los que están organizando, les brindan. Eduardo de la Cruz también, saludos. Van a seguir bailando ahora. Y esa es la orquesta Haces Perú. Igual Ahora sí, bailamos. la fiesta de bailamos. Santiago. Y como dice, deja de joderme. Muchas gracias por el cariño, ingeniero Carlitos Ramos y su esposa. Y así, esta es la fiesta del Santiago, una costumbre de la Sierra Central del Perú, pero se ha extendido ya en casi todo el Perú. Ese se llama el fustán. Esa es la vestimenta típica de las damas para esta fiesta. Saludos, Antonella. A ver, chicas, lo cantamos, lo cantamos. A ver, una más, una más. Y se me resbala, ¿Cómo dice? y se me resbala, y me pilla. Para todos los envidiosos.
disfrutando, las chicas también bailan el Santiago. Sí, debe ser Antonella. ¿De qué parte eres? Bailando, bailando, señora y Valer. Familia, buen día, Valer. Fiesta de Santiago en Huancayo, en Cajachico. Ahí está, con su cervecita. A ver, chicas, ¿quién se sabe el guapillo del capibara? ¿Quién se sabe el guapillo de las chicas Pilsen? Saludos amigos, espero estén disfrutando la transmisión en vivo. Hola Concepción Velázquez desde México. A ver, el guapillo de la chica Chupapilsen. Saludos y un fuerte abrazo para nuestros hermanos mexicanos, aquí disfrutando de nuestras costumbres. Saludos Natalia de Colorado. Gracias Concepción. Sí, es una costumbre que se realiza mayormente en la zona central del Perú, por la sierra. Y es una costumbre bien alegre, una de las más alegres del Perú. Todas las chicas se disfrazan, vienen así disfrazadas y a disfrutar pues de la música y brindarse ahí con sus amigos. Ahí está la cerveza, miren. A ver, un guapillo, chicas. Saludos a José Robles también. Fati Evi, saludos, hola, ¿cómo estás? Estamos buscando. Estamos buscando el mejor guapillo de la noche, chicos. El premio, una caja de cerveza para el mejor guapillo de la noche. A ver, chicos, guapillo. Saludos a Daniel La Loca, dice. Freddy Delso, saludos. Bueno amigos, esto ha sido una de las primeras transmisiones en vivo, así, para difundir nuestra cultura en el Perú. Los esperamos el día de mañana también en otra fiesta distinta. A ver, chicas, un guapillo. Es en Perú, en Huancayo. Falta agua.
Sí, Natalia, te esperamos tu visita y bueno, la transmisión ya se va a terminar. Espero la hayan disfrutado. Un fuerte abrazo para todos. No olviden, si pueden, compartan, gracias. Y dejen su like, dejen su like. A ver, chicos, los colaboradores de la empresa inmobiliaria Cercot, bailando, bailando. Volvemos el día de mañana, amigos, con más cultura. Aquí nuestra cultura peruana difundiendo. Estamos buscando a una chica golpeadora. Dejen su like, amigos, me ayudan mucho con su like. A ver, a ver, a ver. El premio es una caja de cerveza para la chica que golpea mejor. A ver, chicas. Gracias. A ver, todos. guapido, guapido. Si pueden, compartan. Muchas gracias. Un abrazo para todos desde Huancayo, Perú, lo mejor del Perú para el mundo. Volvemos. Gracias. Está ganando, ¿ah?